hacer un café, pero no hay agua. Cada 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus, con el fin de concientizar a la población sobre esta enfermedad, dar educación y mejorar los servicios de atención médica a las personas que viven con ella. Pero, ¿qué es el lupus? ¿Cuáles son sus síntomas, diagnóstico y tratamiento? El doctor Omar Herrera nos explica. El lupus, que viene del latín lupus, que significa lobo, ¿verdad? Es una enfermedad que es crónica, se le pertenece al grupo de enfermedades que se llama enfermedades autoinmunes sistémicas. Este es el prototipo de ese tipo de enfermedades. ¿Qué significa autoinmune? Que el propio cuerpo de la persona que está afectada de esta enfermedad produce anticuerpos, pero en vez de defenderlo contra la agresión, afecta los diferentes órganos y sistemas. Y por eso es que se le llama lupus eritematoso, porque produce lesiones eritematosas en la cara y en cualquier parte del cuerpo, y sistémico porque afecta a todos los órganos. Como te dije anteriormente, es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica, no tiene cura, solamente se controla. La base fisiopatológica, es decir, el por qué se produce, es porque hay una sobreproducción exagerada de autoanticuerpos que van a atacar los diferentes órganos y sistemas del cuerpo de la persona afecta, y va a dañar cualquier parte de nuestro sistema, y el pronóstico y el curso clínico de esta enfermedad es variable. Actualmente no existe un tratamiento etiológico, es decir, de la causa de la enfermedad. Se producen grados variables de esta afectación orgánica donde los pacientes pueden... La enfermedad tiene una característica, que el paciente puede presentar exacerbaciones, remisiones, es decir, periodo en que va a estar con la enfermedad y periodo que no va a tener la enfermedad. Es lo que se le llama cuando tiene actividad o no tiene actividad, y la actividad va a depender de qué órgano esté afectado. La expectativa de vida de estos pacientes ha mejorado en los últimos 10 a 15 años. En la actualidad pues se cuenta con un arsenal amplio de tratamiento, de terapéutica. Algunas de ellas las tenemos en el Ministerio de Salud, algunas están en la área privada, pero generalmente se cuenta con lo básico, para atender este tipo de pacientes. La enfermedad también tiene otra característica: el patrón de mortalidad es bimodal, es decir, los pacientes mueren inicialmente por infecciones y ya tardíamente mueren por una afectación vascular, es decir, de los vasos sanguíneos, de las arterias, porque produce una vasculitis. Generalmente el paciente puede morir por afectación cardíaca o por afectación de una enfermedad cerebrovascular. Hablándote de la epidemiología, esta es una enfermedad de la mujer, básicamente. En mi experiencia como médico internista, yo he visto solamente 2 hombres, en más de 16 años que tengo de ser especialista, 2 hombres con lupus. Es muy raro en el hombre. Se habla que es una enfermedad propia de las mujeres en edad fértil ante un 90%. La edad que más afecta es entre los 15 y los 44 años. Esto no quiere decir que haya lupus en los niños y haya lupus en las personas mayores. Inclusive hay lupus neonatal, niños que nacen ya de mujeres que tienen el lupus, ¿ya? Y estos niños pues desgraciadamente no tienen una sobrevida larga. El predominio, como te dije, es en las mujeres, generalmente de 9 a 14 mujeres por cada hombre. En relación a la raza, afecta a cualquier tipo de raza, a cualquier país, la distribución es mundial, pero los casos más graves se producen en los afrodescendientes. Las estadísticas hablan que, por ejemplo, aquí en Nicaragua pues las estadísticas no son muy buenas, y sobre todo en esta región no tenemos, ¿verdad?, la incidencia, la prevalencia, pero en Estados Unidos anda la prevalencia entre 15 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, es altamente prevalente, pues. Hablando de las causas, como te dije anteriormente, no se conoce la causa de esta enfermedad. La causa es desconocida. Sin embargo, hay factores que predisponen. Dentro de ellos hay factores genéticos, factores externos, como por ejemplo la exposición solar, la radiación ultravioleta, algunos fármacos, los factores hormonales. Eso habla a favor de la prevalencia mayor en el sexo femenino en edad fértil, y factores inmunológicos. Entonces, todos estos factores lo que van a producir es que alteran la función del sistema inmune, los linfocitos T, los linfocitos B, las células plasmáticas,
Y esto termina en una producción exagerada de anticuerpos que van a dañar al organismo de la persona afectada en vez de defenderla. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son variadas. A esta enfermedad se le llama la gran simuladora, porque te puede simular cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque te puede afectar cualquier, desde el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, la piel, el sistema cardiovascular, los vasos sanguíneos, las arterias sobre todo, ¿verdad? Produciendo una vasculitis. Entonces, como te dije anteriormente, el curso de esta enfermedad es variable, el curso clínico. La mayoría de los pacientes presentan un curso intermitente, es decir, periodos que tienen actividad de la enfermedad y periodos de remisión. Cualquier órgano puede ser afectado. La sintomatología, al inicio de la enfermedad, el paciente puede pasar asintomático un tiempo y no saber que tiene lupus, y después se presenta como una gripe. Te da fiebre, malestar general, pérdida de peso, anorexia, no querés comer, astenia, adinamia, y no sabes qué tenés. Te tomaste una acetaminofén, un ibuprofeno, fuiste a la farmacia y tomaste el y pasó desapercibido. Ese ya es un inicio de la enfermedad. Pero ¿cómo la vamos a saber? Hay algunos exámenes que se pueden hacer, después vamos a hablar de ello. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes? La musculoesquelética. El paciente se puede presentar con dolores en las articulaciones interfalángicas proximales, interfalángicas distales, metacarpofalángicas, la muñeca, los codos y las rodillas. Son las articulaciones más afectadas. Puede sufrir de inflamación, hay hipersensibilidad a tocar las articulaciones, se pueden hinchar, y con el tiempo la enfermedad puede llegar a producir una deformidad. Este paciente que se presenta con esa manifestación articular se puede confundir con una artritis reumatoidea, que es otra enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa, incapacitante. El paciente que presenta esta manifestación es hasta un 95%. El dolor articular, dolores en los músculos también se puede producir. La otra manifestación importante son las manifestaciones hematológicas, es decir, en la sangre. El paciente se presenta con anemia, con trombocitopenia, es decir, las plaquetas se le bajan los glóbulos blancos, leucopenia, y se le bajan los linfocitos, que es linfopenia, que son los linfocitos, son las células, ¿verdad?, que intervienen en la inmunidad. Otra manifestación importante son las manifestaciones cutáneas. Está lo que es el eritema malar, que se presenta en la área de la mejilla en forma de alas de mariposa. Está la manifestación del lupus discoide, que son áreas que se pueden producir en la cara, en el pabellón auricular, en el cuello, en el cuero cabelludo. Son unas lesiones en forma de disco, por eso que se llama discoide, bien rojas, con bordes elevados, echan como una caspita, descamativas. Eso se llama lupus discoide. Es una variación de la enfermedad. No todos los pacientes que tienen este lupus discoide pueden llegar a tener un lupus eritematoso sistémico. Hay fotosensibilidad, es decir, que el paciente le aparecen lesiones en la piel si se expone al sol. Al final daré las recomendaciones en este tipo de pacientes. Puede tener pérdida de cabello, caída del cabello, alopecia, úlceras en la boca. Se puede producir un rash alérgico como alergia. Entonces, el paciente se puede poner todo brollado, brotado, con lesiones maculopapulares, y puede confundirse con una urticaria. Esa puede ser una primera manifestación. Hay manifestaciones neurológicas. El paciente se puede presentar como una psicosis, como una locura, o como convulsiones, o como alteraciones de la conciencia. Otra de las manifestaciones importantes son las manifestaciones cardíacas y pulmonares. Se puede inflamar la pleura, que son las membranas que cubren los pulmones y los protegen. Eso se llama pleuritis. Puede haber pericarditis, inflamación del pericardio, que es la membrana que cubre el corazón. Se puede producir una miocarditis también, es decir, inflamación del músculo cardíaco. Otra de las manifestaciones más importantes que son las manifestaciones renales. Inclusive es una de los órganos más afectados, el riñón, y que puede ser la primera forma de presentación en este tipo de pacientes. ¿Cómo sabemos si un paciente con lupus tiene afectación renal? Bueno, con un examen de orina, con un ultrasonido renal, el paciente puede presentar alteraciones de la micción, bajar
presentar oliguria, es decir, el volumen de orina reduce, se pueden inflamar, la anemia, ¿verdad? Es una de las más importantes manifestaciones, las renales, inclusive condiciona el pronóstico de la enfermedad y es la principal causa de mortalidad, la nefropatía lúpica. El diagnóstico se hace por biopsia renal, es decir, tiene que sacar un pedacito del tejido renal, puede llegar a producir insuficiencia renal y el paciente ya queda en hemodiálisis. Hay otras manifestaciones, ¿verdad?, que pues, van a depender de cada paciente también. Hablando del diagnóstico, ¿verdad?, ante la sospecha de un paciente que tiene lupus, el paciente se le debe realizar, bueno, una buena historia clínica, un buen examen físico, una analítica general que incluya biometría hemática completa para ver su glóbulo rojo, glóbulos blancos, las plaquetas, un examen de glicemia, creatinina, ácido úrico, boom, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea. Y se le hace unos exámenes que se llaman reactantes inflamatorios, que eso se hacen en el hospital y en cualquier centro de salud y son baratas. Son el factor reumatoideo, la BSG, PCR, ¿verdad? Que esos, si a mí esos exámenes me salen alterados y el paciente, por ejemplo, presenta alguna de las manifestaciones que ya mencioné, es sospecha de lupus. La confirmación se hace por un estudio inmunológico que se llama anticuerpos. Son estudios especiales. Se hace en el hospital, esto se toma la muestra en el hospital, se van al MINSA central y dilata más o menos en un mes en venir los resultados. Los puedo mencionar pues para que lo conozcan. Son los anticuerpos antinucleares, los anti-DNA, anti-SMIT, fracción de complemento, anticuerpos antifosfolípidos y otros ahí, que son los que confirman el diagnóstico. El diagnóstico es inmunológico porque es una enfermedad autoinmune. Entonces, para cualquier paciente que se le sospeche el diagnóstico de lupus, debe cumplir 4 criterios que establece la Sociedad el Colegio Americano de Reumatología, que son el exantema malar, que ya hablamos, ¿verdad?, la lesión que aparece en alas de mariposa, el lupus discoide, fotosensibilidad, es decir, que el paciente una vez que se expone a la luz solar le aparecen lesiones cutáneas, las úlceras orales o úlceras que aparecen en la nariz o en la faringe, artritis, serositis, que ya hablamos de la pleuritis y la pericarditis, la afectación renal, afectación neurológica, afectación en la sangre y la alteración de los anticuerpos. Entonces, con 4 de estos criterios, ¿verdad?, con la presencia de 4 de estos criterios se hace el diagnóstico. Hablando del tratamiento, el objetivo del tratamiento en este tipo de paciente es conseguir mantener al paciente en una remisión clínica que le permite desarrollar sus actividades cotidianas o su trabajo habitual con la dosis del fármaco a la dosis más baja. Es decir, mantenerlo controlado para que la persona se reintegre a sus actividades diarias o a su trabajo normal. Lo más importante es brindar la información al paciente de la enfermedad. Comúnmente estamos ante las situaciones de que el paciente pues como que no recibe una buena información, porque antes de iniciar cualquier tratamiento hay que explicar, cualquier tratamiento, y no solamente en el lupus, en cualquier tipo de enfermedad, es importante explicarle tanto al paciente como a la familia la naturaleza, la evolución y el pronóstico de la enfermedad, con la finalidad de eliminar conceptos erróneos, porque puede decir, hey, tengo cáncer. No, el lupus no es cáncer. El lupus no es cáncer, es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune, que se controla. No se ha encontrado la cura todavía. Entonces, con esto de dar la información al paciente es con el objetivo de que tanto la familia como el paciente se apeguen al tratamiento, una colaboración en el tratamiento y un posterior control por parte del enfermo. Es decir, que el enfermo tome conciencia de la enfermedad, porque es una enfermedad crónica y necesita de apoyo de la familia. Algunas otras medidas, es importante esto que voy a mencionar: evitar la exposición a la luz solar, a los rayos ultravioleta. Esto es muy importantísimo, porque la exposición a la luz solar, es decir, hay pacientes que les gusta ir a las playas, en las piscinas, por ejemplo, el agua de piscina, la arena del mar, esos tubos que son fluorescentes, la luz, ese tipo de luz, por ejemplo, es mala, porque puede activar la enfermedad. Puede ser que el paciente esté controlado, pero le puede activar la enfermedad. Si el paciente pues no puede
por su trabajo o por su actividad que realiza, se puede usar protectores solares y una ropa adecuada para que los rayos ultravioletas no los afecten mucho. En los pacientes menciono, ¿verdad?, de lo de la terapia de reemplazo hormonal, hay pacientes que necesitan hormonas, tiene que estar controlada la enfermedad, tiene que estar controlada. Y las pacientes que están recibiendo terapia o anticonceptivos orales, todas estas hormonas pueden activar la enfermedad en los pacientes. Entonces es importante que consulten con su ginecólogo a ver qué otra alternativa le da. No es que estén totalmente contraindicados, pero los estrógenos pueden activar el curso de la enfermedad. Otra cosa importante, el paciente, recomendaciones generales, ¿verdad?, debe de tener una vida saludable, una vida sana, alimentación saludable, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol, dormir sus 8, 9, 10 horas más o menos durante el día, o sea, un reposo adecuado. Y en los pacientes que son diabéticos, son hipertensos, se debe mantener controlada su presión arterial, es decir, la meta de la presión arterial 120 o 130, 80. La meta de glicemia, mantenerla en 120, 130, 140. El colesterol, mantenerlo menos de 100 miligramos por decilitro. Y evitar el consumo de carne roja, sobre todo si el paciente tiene elevado su ácido vírico. El tratamiento farmacológico, bueno, el tratamiento farmacológico ya pues le corresponde al médico, ¿verdad? Son 4 pilares básicos. Los antipalúdicos, que como la hidroxicloroquina, contamos con en el hospital. Los AINES como antiinflamatorios no esteroideos, contamos en el hospital. Y los corticoides. Hay otro tipo de tratamiento más específico de acuerdo al órgano afectado. Por ejemplo, está el metotrexate, está la eflunomida, está el micofenolato mofetil, está la acetoprina, y hay otros medicamentos ya que va a depender de la evolución del paciente y va a depender, o sea, del curso clínico del paciente y del órgano afectado. Hay unos medicamentos que son más efectivos para la afectación renal que para la afectación cutánea, por ejemplo. Hay unos que son más efectivos para la afectación cardiovascular o pulmonar que para la afectación neurológica. Entonces, que cada paciente se debe de individualizar. Para terminar, Ángel, bueno, quiero hablar del lupus y embarazo. ¿Por qué quiero hablar del lupus y embarazo? Ya mencionamos que la enfermedad es más frecuente en las mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 44 años. Entonces, el embarazo es una situación que puede aumentar la actividad de la enfermedad en las pacientes que padecen de lupus, especialmente después del parto. La mayoría de los brotes de la enfermedad son leves y con manifestaciones cutáneas, articulares y hematológicas. ¿Qué debe hacer la mujer que padece de lupus? Debe estar en constante control, ya sea con su internista o un reumatólogo y su ginecólogo, para programar su embarazo. Estos embarazos tienen que ser programados, no es embarazarse así nomás, porque una mujer con lupus se embaraza, tiene un alto riesgo de mortalidad o de agravarse por la enfermedad. Entonces es importante que consulten con su ginecólogo todas las pacientes que padecen de lupus y están en edad fértil y quieren salir embarazadas, porque tanto el internista o el reumatólogo o el ginecólogo deben de asegurarse que ella tiene la enfermedad pero está controlada, no tiene actividad de la enfermedad. Y en algunos casos pues el embarazo está contraindicado debido a alto riesgo de la mortalidad materna. ¿Ya? El embarazo en las mujeres con lupus es de alto riesgo obstétrico y requiere de un seguimiento estricto y multidisciplinario, como he mencionado pues anteriormente. Entonces yo invito pues a todas las mujeres que ahora no crean que con esto, que todo esto que les he dicho
toda fiebre, todo dolor articular, toda lesión en la piel es lupus. No, tiene que ser abordado por un especialista, más si es de medicina interna. Pues. Lo que sucede es que nosotros tenemos una mala educación en salud, buscamos al médico ya cuando estamos enfermos, no tenemos una cultura de medicina preventiva, sino que ya buscamos al médico cuando estamos enfermos. Si yo me siento débil, tengo anemia, tengo fatiga, no quiero comer, me dan fiebre, me dan dolores articulares, me dan lesiones en la piel, infecciones a repetición, busquemos atención médica. Y si es una paciente femenina entre 15 y 44 años, busquemos, porque el lupus, si no se sospecha, no se diagnostica y no se trata, y con el tiempo se va complicando el paciente. Bueno, a mí me encuentran yo trabajo en el hospital por la mañana, ¿verdad? De las 7 a las 11, y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde estoy en el consultorio en la clínica Bacon, en el segundo piso. Atiendo de lunes a viernes de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y los días sábados de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía hago visitas a domicilio. Pues cualquier paciente que quiera pues buscarme, estoy a las órdenes.